Hoy estamos haciendo una pausa en la serie de predicaciones. Predicamos de manera continua y expositiva, pero este es un día muy especial y entonces quiero traer un sermón con el tema Lava tus pecados, invocando su nombre. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 22, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios bendiga su palabra. Este versículo que hemos leído son las palabras de un hombre de Dios, de un creyente llamado Ananías. Lo que estamos leyendo aquí es el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo a otros, comentándoles cómo fue que él se convirtió, cómo fue que él cambió de ser un acérrimo enemigo de los cristianos, perseguidor de los cristianos, y cómo fue que ocurrió el cambio en la vida de él. Entonces él cuenta que él iba camino a Damasco, a una ciudad, y tenía cartas de los sumos sacerdotes y de los jefes para ir y encerrar en la cárcel a esos herejes cristianos. Y él iba con su mayor celo pensando que así estaba haciendo bien a la fe de los judíos. Pero en aquel día Dios tenía otros planes para él. Y Jesucristo mismo se le apareció en aquella luz que lo alumbró del cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo no preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Sino que le dijo: ¿por qué me persigues? Y ya con solo eso, nuestro Señor Jesucristo le dio la primera lección a ese que era un perseguidor, Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo, que es lo que alguien haga contra la iglesia, lo hace contra Cristo, y al igual lo que alguien haga a favor de los cristianos, lo hace para Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces en aquella visión la voz del cielo le dice: levántate, ve a Damasco, a una calle llamada derecha, ahí habrá un hombre que va a llegar y te explicará lo que debes hacer. Y él estuvo por 3 días sin comer y quedó ciego. Y en esos 3 días de oscuridad oró como nunca en la vida había orado aquel hombre, porque era un judío, él oraba, pero hasta esa ocasión oró de verdad. Y eso es lo primero que Dios hace cuando salva a alguien, lo pone a orar. Si usted ha sido salvado por la gracia de Dios, usted recuerda un día en que ya dejó de simplemente hablar y comenzó a orar de verdad, a clamar a Dios. Y llegó aquel hombre que Dios mandó, Ananías, y tenía miedo Ananías de ir y dice: Señor, si yo sé quién es a este que usted me está hablando, es un perseguidor y de hecho tiene permiso de hacer daño aquí en esta ciudad. Y Dios le dice: vaya, porque este Saulo es un instrumento escogido me es para llevar mi evangelio a todas partes. Y una vez que esto sucede, y le dice, en el versículo anterior leemos que Ananías le dice así a Pablo: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahí es donde viene esta exhortación. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a iniciar haciendo la advertencia que hay algunos que sí deberían detenerse y no dar el paso de bautizarse. ¿Saben por qué? Porque hay algunos que si dieran el paso en este momento a bautizarse estarían dando un falso testimonio.
No, el bautismo no es para cualquiera que simplemente quiere sentirse santo. En Lucas 3, 7 y 8, el profeta Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces sí, hay algunos que deberían detenerse. La pregunta aquí es: ¿por qué te detienes? Pero vamos a empezar diciendo: deténgase. ¿Ha dado usted frutos dignos de arrepentimiento? Si usted de verdad sabe lo que es el arrepentimiento, si usted ha dejado su propio camino para volverse a Dios, y si usted se ha arrepentido, dolido de haber ofendido a Dios con sus pecados, con sus palabras, sus hechos, sus acciones, sus pensamientos y sus sentimientos, y quiere dejar todo eso para seguir a Cristo, ahora sí. Pero si no ha pasado eso en su vida, no debería hacerlo, porque tendríamos que decirle como Juan: no venga aquí nada más pensando que porque usted se va a bautizar, ahora usted va a decir que eso es ser cristiano. De frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién puede ser bautizado entonces? Nosotros creemos que puede ser bautizado el que invoca el nombre de Jesucristo. El Salmo 141, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que lo invocan de veras. ¿No les parece interesante que el Salmo diga no solo que le invoquen, sino a los que le invocan de veras? Hay muchas falsas profesiones de fe. Hoy mismo, que providencial, leímos primera a los Corintios 12, y en el versículo 3 dice: ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Entiende usted lo que eso significa? Yo podría hacer un ejercicio como hacen en algunas partes que les dicen: repitan conmigo, y todos: Jesús es el Señor. Y yo estoy seguro que todos pueden decirlo y se oiría: Jesús es el Señor. ¿Significa eso que todos los que dijeron eso tienen el Espíritu Santo? Entonces quiere decir que llamar a Jesús Señor no es solo decirlo, es invocar al Señor de veras, como dice este Salmo 145. No es algo que podemos hacer en nuestra capacidad, es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Llamar a Jesús Señor sin estar diciendo una mentira. Porque usted puede decirle Señor, pero Él mismo dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Vuelvo a preguntarle: usted dice que Jesucristo es Señor y que es su Señor, ¿por qué no le obedece entonces? Pero el Espíritu Santo sí nos da esa capacidad de decirle: Señor, haré lo que tú me digas que haga. ¿Quiénes pueden entonces ser bautizados? Aquellos que pueden invocar su nombre de veras, porque eso es lo que le dice aquí. Lo que usted va a hacer es invocar su nombre, pero tiene que hacerlo de veras. Ahora, volvamos al caso de Pablo. De Pablo. Es que hasta su bautismo iba a invocar el nombre del Señor. No, él tenía 3 días y 3 noches de estar invocando el nombre del Señor. El Espíritu Santo ya había hecho la obra en su vida, aunque todavía estaba con aquellas escamas en los ojos, porque él quedó ciego, ya en su alma tenía luz, ya podía ver al Salvador. Y entonces cuando Ananías ora por él, le caen escamas de los ojos y ahora sí recupera la vista. Vamos a ver que el bautismo es un lavamiento. Aquí se nos dice: lava tus pecados. Es un lavamiento de las inmundicias, en un sentido. Vamos a ver en cuál sentido. En 1 Corintios capítulo 6, los versículos del 9 al 11 dice así. Les leo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no se equivoquen.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene lo precioso. Y esto erais algunos, esto erais en el pasado, y ahora vean, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido. Si usted ha sido lavado de sus pecados, puede bautizarse. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es un símbolo de lavamiento. Es un símbolo. No significa que el agua le va a limpiar lo que hay en su corazón. Pero es un símbolo maravilloso del lavamiento que ocurre en aquel que invoca al Señor de veras. Este significado del bautismo como lavamiento a veces se olvida y necesitamos volver a él. Es un lavamiento. Apocalipsis 1:5 dice, en una doxología preciosa, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó. Nuestros pecados son sucios, manchaban nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, todo. Pero su sangre bendita nos limpia de todo pecado, dice la Sagrada Escritura. Y los creyentes son descritos así en Apocalipsis 21:11. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque Él le muestra una multitud que no se podía contar. ¿Quiénes son esos y de dónde vienen? Señor, tú lo sabes, dice Juan el apóstol. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y oiga cómo los describe, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La salvación es eso, ser lavados de nuestras inmundicias de pecado, porque esas inmundicias nos separaban de Dios, nos hacían imposible llegar al lugar santo donde está Dios. También ese lavamiento es un símbolo del nuevo nacimiento. Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice así: nos salvó, Jesucristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces ya nos dice cómo no somos salvos. No somos salvos por nada que hicimos, no podíamos hacer nada ni merecer jamás la salvación, ni llegar a merecerla. Pero nos dice cómo sí nos salvó, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, es decir, esa palabra que viene ahí, regeneración, es el lavamiento. Nos renovó por el poder del Espíritu Santo. Estas palabras tienen algo que ver con usted. ¿Sabe cómo es sentirse lavado? ¿Sabe cómo es recibir ese lavamiento por la fe en Jesús? Está disponible si usted invoca el nombre del Señor de veras. Sus pecados serán lavados. Sus vestiduras serán puras y limpias para el día que se presente delante de Dios. El otro significado del bautismo es una sepultura, una unión con Cristo en su muerte. Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3. Pregunta el apóstol Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bautizarse es un testimonio de haber muerto a la vida antigua de pecado. Y en Colosenses 2:12 nos dice lo siguiente: sepultados con Él en el bautismo. Hay una conexión directa del bautismo al símbolo de sepultura.
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y aquí nos dice el detalle. Todo eso dice mediante la fe. La fe es el instrumento. La fe es el instrumento de la justificación. Por eso es para los que invocan su nombre de veras. Porque hay quienes lo invocan pero no tienen verdadera fe. Tienen que tener fe verdadera, dada por Dios en el nuevo nacimiento, para que entonces ese símbolo que se recibe de lavamiento y de sepultura tenga sentido. En el bautismo también damos testimonio de una vida nueva en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la gran tristeza del cristianismo, que muchos de los que dicen ser cristianos no tienen una vida nueva, siguen dominados por sus pecados. Aman el mundo y aman el pecado. Y si usted ama el mundo y el pecado, el amor del Padre no está en usted. Eso es lo que la Biblia dice. Si alguno ama el mundo, ¿y cómo saber si lo ama? Vea que usted lo prefiere. ¿Cuántas veces ha preferido cosas del mundo que sentarse a leer la Biblia o a escucharla ahora que es tan fácil? Y les digo que para mí ha sido una gran bendición. A veces la vista está cansada, a veces lo que sea, pero no estoy para dormir. Pero cierro los ojos y escucho la palabra, porque hay aplicaciones que le leen a uno la Biblia. Gloria a Dios por algo así. Pero ¿cuántas veces ni siquiera eso? No, prefiero oír otra cosa. ¿Cuántas veces usted prefirió, en lugar de doblar rodillas y vaya y clame a Dios por lo que está sucediendo, lo más fácil es llamar a alguien y contarle y hacer chisme de todo lo que está pasando, en lugar de contárselo a Dios? No, el que tiene vida nueva puede decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Hay una vida nueva en Él. Para nosotros el bautismo válido es el bautismo que se administra en el nombre de Jesucristo, ¿sabían? Pero la gente malentiende lo que eso significa. Y los quiero alertar, porque ya son varias veces que vienen personas aquí y nos hacen la consulta, que están yendo a no sé cuál grupo donde le dicen que su bautismo no vale porque ellos no fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo, porque fue Jesucristo con su autoridad cuando dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, el que envió a bautizar. Los que bautizan en el nombre de quien los envió a bautizar. Así dijo Juan el Bautista acerca del Mesías. Yo no le conocía, Juan 1:33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Prestaron atención a esa frase? El que me mandó a bautizar. Juan no bautizaba en su propio nombre, ni los discípulos bautizaban en su propio nombre. En Juan capítulo 4 leemos lo siguiente. En Juan 4 dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, oiga lo que el Señor oyó que los fariseos decían, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y el versículo 2 nos dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Significa que esos discípulos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que significa cada vez que ustedes leen en los Hechos de los Apóstoles o donde sea, y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, eso es lo que significa. Ellos bautizaban con la autoridad y el mandato y la comisión de Jesucristo mismo. Eso es lo que significa.
Pero para bautizar tenemos que hacerlo como Jesucristo lo ordenó. Para el bautismo nosotros creemos que es indispensable la fe. Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, dice así al respecto del bautismo. El bautismo que corresponde a esto, ahora, oigan atención a esa frase, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y aquí quisiera entender, que meditemos en algo. Es muy común en las iglesias evangélicas que dicen, el bautismo solo es un símbolo, es nada más un rito simbólico. No lo es. Sí es un rito simbólico, pero es mucho más que eso. Es un rito sagrado. Y lo que ocurre en el bautismo es muy importante, porque es un medio de gracia. El bautismo es una señal y un sello. Así como la circuncisión en el pasado era, ustedes lo pueden leer en Romanos capítulo 4, cuando el apóstol dice que para eso era la circuncisión, era señal y sello de la justicia recibida por la fe. Por eso nosotros para bautizar tenemos que indagar si la persona ha sido circuncidada en el corazón, porque ahora en el nuevo pacto funciona así, Dios es el que circuncida. Dios actúa en el corazón y cuando nosotros vemos que una persona así de verdad da muestra de haber sido circuncidado en su corazón, es decir, que Dios le dio un nuevo corazón, esa persona es un sujeto del bautismo. No estamos diciendo que en el bautismo la persona nace de nuevo, pero sí que ese día su fe ha sido sellada por el símbolo sagrado del bautismo y Dios a través de esta ordenanza confirma la fe del que es bautizado. Entonces, no vamos a decir es solo un símbolo, no, es un medio de gracia. La Biblia nos dice muy claramente que Dios extendió su gracia y después dice, y Él da mayor gracia. Y los medios de gracia eso es lo que hacen, extendernos a nosotros aún más la gracia de Dios. Ahora bien, hay una aclaración que hacer. En el catolicismo romano se cree que los sacramentos, es decir, esto que nosotros llamamos más que todo ordenanzas sagradas, pero está bien llamarle sacramento porque es un acto sagrado, funcionan lo que en latín se dice así, ex opere operato. Entonces, esa frase latina, ex opere operato, significa en el catolicismo que lo que el bautismo significa va a pasar, no importa quién administre, no importa quién reciba, porque el sacramento mismo es el que hace el efecto en la persona. Es decir, que no importa si usted tiene fe o no tiene fe cuando lo bautizan, el bautismo le va a hacer nacer de nuevo. Que no importa si usted tiene fe o no tiene fe cuando recibe la cena del Señor, porque es ex opere operato, es decir, actúa en virtud del mismo sacramento y no de quien lo recibe, y ahí es donde diferimos. Nosotros creeríamos que funciona ex opere operantis. Es latín, no estoy esperando que se lo aprendan, pero lo que quiero es hacerles la diferencia. Que nosotros decimos, ese bautismo es un rito sagrado, pero solamente cumplirá su propósito si el que lo recibe tiene verdadera fe. Si estos que van a ser bautizados hoy no tienen fe, lo único que van a hacer es mojarse aquí y salen igual. Pero si ellos tienen fe, en el momento del bautismo, ellos están dando un testimonio. Y nosotros como iglesia también estamos sellando la fe que ellos profesan, confirmándola, por decirlo así. Y entonces por eso tiene sentido, como lo dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto, a ese lavamiento, a ese nuevo nacimiento, nos salva. Sí, está incluido ahí, pero no es que usted está siendo salvado cuando se bautiza, no. No es que ahí es cuando sus pecados están siendo lavados, sino, como lo dice aquí, que por la resurrección de Jesucristo usted tiene una nueva aspiración, una conciencia diferente. Muy rápidamente voy a hablar, el tiempo no me está alcanzando, pero
Quisiera que sepan que hay, desde antigüedad, hubo quienes practicaban el rebautismo. Los donatistas en los siglos después de la persecución, voy a decirlo así bien rápido, ustedes saben que en los primeros siglos la iglesia fue terriblemente perseguida. Si usted era cristiano, lo mataban, lo echaban a los leones, lo quemaban, lo que sea. Y muchos en aquellas persecuciones cedieron. Y llegaban a confiscar Biblias. ¿Quién tenga Biblias para quemar las Biblias? Y había quien, con tal de que no me maten, la entregaron. Entregaron la Biblia para que no lo mataran, que quemen la Biblia, no me quemen a mí. Eso sucedió. Y no critiquen porque ustedes no han estado en una situación así y no saben qué harán. Pero el asunto es que después, cuando terminaron las persecuciones, esos que habían negado por decir a Cristo en ese momento, volvieron a la iglesia y algunos de ellos eran líderes en las iglesias. Entonces, un hombre llamado Donato, por eso le llamaron los donatistas, dijeron, esos bautismos que hicieron esos no sirven para nada, tienen que volver a bautizarse. Y hubo toda una controversia, duró siglos, hasta que la iglesia dijo, no, es que el sacramento, el bautismo, las ordenanzas no dependen de quién las administra, sino en nombre de quién se administra. Eso es importante y nosotros creemos de esa manera. Ese bautismo no es válido porque yo lo haga, es válido por en el nombre de quien lo hacemos. Y que la persona tiene la fe necesaria para recibir. Y entonces, como les decía, hubo concilios y todo. Hay 2 concilios para los que quieran estudiarlo, el concilio de Arles y el concilio de Nicea. Decía, el bautismo es válido aunque lo haya administrado un hereje. Siempre y cuando se haya usado la fórmula que Jesucristo nos prescribió. Lamentablemente entre los bautistas también hay gente que cree así, que no acepta el bautismo de otros. Nosotros no somos así, sino que si el bautismo es administrado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aún convertido ese bautismo, lo consideramos válido. Vamos a hacer una reflexión breve sobre nuestra posición en este momento, sobre su posición. Y cada uno de nosotros debería poder responder. Si usted fuera el apóstol al que le está diciendo, ¿qué te detiene? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué se detiene usted y no deja todo para seguir a Cristo? Aquí dice, levántese de ahí. Bautícese y lave sus pecados. Ven, hermanos, se usa un lenguaje como si fuera en ese momento, pero no es en ese momento. Pero así deberíamos recibirlo. El que se bautiza tiene que tener conciencia. Un día mis pecados fueron lavados, no en agua, sino por la sangre del Cordero. Y esto es el testimonio. Se ha hecho mucho daño en muchas partes apresurando los bautismos con propósitos no correctos. La gente va a no sé cuál lugar y hace un paseo y resulta que hay una piscina y dicen, ¿quién quiere bautizarse? Y ahí vamos como si aquello no fuera nada importante. Nosotros creemos que tiene que hacerse ese balance. Lo que dijo Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y si hay eso, si ya usted ha dejado el mundo y el pecado para seguir a Cristo, yo le digo, no se detenga. Pida el bautismo, únase a Jesucristo por la fe y únase a la iglesia de Cristo. Con respecto a los niños, nosotros sí creemos que Dios salva niños y que los niños pueden convertirse en sus tiernas edades. Pero en ese caso, para que sepan, nosotros somos muy prudentes para no dañarla. A muchos, como en otras partes se ha hecho, que bautizan el montón de niños o de adolescentes que hoy en día están en el mundo. Nadie verificó si eran verdaderos convertidos. Y esos que están en el mundo, el problema es que ahora están confundidos y no saben si ellos eran cristianos o no eran cristianos. O finalmente dicen todo eso es, la verdad es que todo es una pantomima, yo estuve ahí y hasta me bautizaron y mire, soy igual. Sí, pero lo bautizaron, pero nunca fue lavado en la sangre del Cordero.
Yo animo a cada uno de los que vienen a nuestra iglesia que no se detenga innecesariamente, haga lo necesario para venir un día aquí, como hicieron estos que van a ser, los que van a ser bautizados ya dieron su testimonio. Eso nosotros pedimos, sea que lo pueda leer o que lo lea el pastor, pero la iglesia debe saber, aquí se va a bautizar gente que da testimonio que Jesucristo los salvó. Y a todos los demás que ya fueron bautizados en el pasado, la pregunta que hago está en Romanos capítulo 6. Voy a leer, antes de pasar al bautismo, y voy a pedir a los que se van a bautizar que pueden salir un momentito para ir a alistarse. Solamente voy a leer el texto y a decirles, a los ya bautizados, porque ya ellos recibieron esta palabra como personas que van a ser bautizadas, pero a ustedes que ya fueren bautizados, les leo esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Usted fue bautizado. ¿Es su vida un testimonio de lo que usted testificó el día de su bautismo? ¿Ha muerto usted al pecado y vive para Cristo? Eso no pasa una vez, eso tiene que todos los días de su vida recuerde. Y en sus luchas contra el pecado y contra el mundo y contra las dudas que pone Satanás, usted debería decir, un día yo di testimonio de que Jesucristo me salvó, de que con su sangre me lavó, así que no voy a ceder a esa tentación. Usted tiene que vivir el testimonio de su bautismo todos los días hasta que Cristo venga. Y ustedes y yo, hoy que presenciamos bautismos, somos beneficiados. Todas estas cosas yo creo que se han perdido. La gente piensa que viene a ver un bautismo como que ve un espectáculo. Nosotros tenemos que observar estos bautismos con fe. Y si lo hacemos con fe, eso es un medio de gracia, no solo para el que recibe el bautismo, para nosotros que presenciamos el bautismo. Si nosotros aprendemos esto, Iglesia de Dios, lo sagrado y lo maravilloso que ocurre en el bautismo, cambiarán las cosas. Porque muchos aquí que no son convertidos todavía podrán salir diciendo, yo fui a un bautismo, pero ese día Dios me habló como nunca. ¿Por qué? Porque el bautismo y la cena del Señor son señales visibles del Evangelio. Se nos está presentando el Evangelio de una manera visible. Ustedes van a ver personas aquí que están dando testimonio de que murieron y que resucitaron con Cristo. Y esta tarde celebraremos la cena del Señor, diciendo, hemos participado de su cuerpo y de su sangre, y lo haremos hasta que Él regrese por nosotros. Vamos a orar. Señor Dios bendito, clamamos a ti porque solo tú puedes sellar estas palabras en nuestras almas y hacernos que verdaderamente las creamos y que nosotros seamos de los que invocan tu nombre de veras, a los cuales tú escuchas. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.